En 1972, un exorcismo fue detenido por orden directa del Vaticano. No porque el ritual estuviera fallando, no porque el supuesto poseído hubiera muerto. Fue detenido porque, según el sacerdote principal, algo respondió, cuando ya nadie estaba hablando. Ese informe nunca fue publicado, y no fue el único caso. A lo largo de las últimas décadas, existen registros internos de exorcismos que no fueron concluidos. No se clasificaron como fallidos, tampoco como exitosos, solo como interrumpidos. Una palabra ambigua que, dentro de ciertos círculos, significa que algo ocurrió fuera del protocolo. Hoy conocerás 3 de esos casos, pero el último fue sellado bajo juramento. Y hasta hoy, nadie ha explicado qué fue lo que obligó a detenerlo. El primer caso ocurrió en un monasterio aislado al norte de Italia. La joven que estaba siendo sometida al ritual comenzó a mencionar nombres completos de sacerdotes fallecidos décadas atrás. No solo los nombres, también fechas exactas y confesiones privadas que jamás fueron registradas públicamente. Al principio, el equipo asumió que se trataba de sugestión, pero todo cambió cuando la voz comenzó a describir una habitación subterránea dentro del monasterio, una habitación que oficialmente no existía. El sacerdote principal ordenó continuar. Las oraciones se intensificaron. Sin embargo, en el minuto 40 del ritual, el ambiente cambió. No hubo gritos, no hubo convulsiones, solo silencio. Un silencio tan denso que, según el informe, parecía escuchar de vuelta. El ritual fue suspendido. En el documento final solo aparece una frase inquietante. La entidad no manifiesta resistencia, manifiesta conocimiento. El caso fue archivado. No volvió a intentarse, pero el segundo exorcismo fue aún más perturbador. En 1984, dentro de una residencia privada vinculada a la iglesia, un joven fue sometido a un ritual autorizado de manera discreta. Todo parecía seguir el procedimiento habitual, hasta que los testigos notaron algo extraño. La voz que respondía a las oraciones no parecía salir del cuerpo. El sonido no coincidía con los movimientos de los labios. Uno de los asistentes afirmó que la voz se escuchaba a su espalda. Otro declaró que la sintió demasiado cerca del oído. El sacerdote detuvo el ritual por primera vez en su carrera. Más tarde escribió, en una nota privada que nunca fue incorporada oficialmente al archivo. No estaba dentro de él, estaba alrededor. El informe público solo dice, ritual suspendido por riesgo espiritual elevado. No explica qué significaba ese riesgo. No detalla qué ocurrió después, solo que el procedimiento no debía repetirse. Sin embargo, el tercer caso obligó a modificar protocolos internos que llevaban siglos sin alterarse. En 1963, en Roma, se inició un exorcismo bajo supervisión especial. No era un caso mediático, no era particularmente violento. De hecho, el supuesto poseído permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Lo extraño comenzó cuando, en medio de las oraciones, el sacerdote dejó de recitar, no porque algo lo interrumpiera, sino porque, según declaró más tarde, alguien terminó la frase por él. No fue una voz fuerte, no fue un grito, fue un susurro que completó la oración correctamente, en latín, antes de que él pudiera hacerlo. En ese momento llegó una orden directa, detener inmediatamente el ritual, sin oración final, sin cierre, sin explicación al equipo presente. El sacerdote responsable firmó un acuerdo de confidencialidad esa misma noche. El expediente fue clasificado y nunca digitalizado. Solo unos pocos tuvieron acceso al documento original. La última línea del informe no describe expulsión, no describe liberación. Describe que, después de abandonar la habitación, el equipo escuchó 3 golpes desde el interior, cuando ya no había nadie dentro. Oficialmente, ninguno de estos casos fue declarado fallido, solo interrumpido. Y hasta hoy, el Vaticano no ha explicado públicamente qué ocurre cuando un ritual no debe terminarse. Si estos son los casos que se conocen parcialmente, la pregunta es inevitable. ¿Cuántos más existen que nunca fueron registrados? Si quieres que investiguemos el expediente que provocó cambios en los protocolos de exorcismo en los años 90, escríbelo en los comentarios, porque algunos archivos no se destruyen, solo se cierran,
hasta que alguien decide volver a abrirlos.